Saludo al país, es tiempo de foro de opinión y en la mañana de hoy tenemos un programa especial porque está de visita aquí para compartir con nosotros el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, quien es presidente, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia y uno de los profesionales de mayor prestigio que tiene la República Dominicana. De manera que para mí y para David es un grato placer compartir en la mañana de hoy con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. Bienvenido, doctor. Rubén, gracias por la invitación. Igualmente a ti, David. Bueno, La verdad que es un lujo estar con ustedes. Sobre todo un sábado en la mañana. Bueno, yo bueno no sé. que nosotros, dándole buenos días, por supuesto, a todos ustedes, que nos privilegian de tenernos a esta hora de la mañana en sus hogares, decirles que nosotros hemos decidido en el día de hoy compartir con él el programa y no tener ese cruce de preguntas-respuestas, sino que el doctor pueda también, él, por mutuo propio, asumir cualquier tipo de comentario que entienda debe hacer y que el país necesite escuchar. De manera que, con la salvedad que la gente sepa, tú sabes, qué tipo de actitud estamos tomando con él, Mira, que no es un cruce de preguntas-respuestas, ni mucho menos. ¿Sabes qué fingimos? Y de manera particular el doctor Servio Tulio, son personas e instituciones que se han dedicado a estudiar el fenómeno del comportamiento del conglomerado social, el ejercicio de la política, de la economía, de la gente del pueblo. Pero esta semana han ocurrido dos hechos que a mí me han llamado la atención fundamentalmente. Thanksgiving, la cena de Navidad en los Estados Unidos, que se ha celebrado en muchos hogares, aquí el pasado jueves, y ayer viernes, el Viernes Negro. Así es. Acción de Gracia, una celebración para en el pasado celebrar la abundancia de la cosecha. Y el Viernes Negro, el día en que se vendían más baratos los esclavos. Así es. Es la razón. Eso ha cambiado ahora la mercancía. Claro. Esos cambios culturales que se han venido propensando aquí en la República Dominicana, ¿cómo uno puede dar algún tipo de explicación de esta conducta? Mira, lo primero es que, acuérdate que la segunda ciudad de la República Dominicana es el estado de Nueva York. Nosotros tenemos 1,5 millones de dominicanos solamente en Nueva York. Sí, sí. En Miami tenemos más de 200,000. Tú te vas a Boston, tú y yo vivimos allá, hay algunos 40,000 dominicanos. Es decir, esa es la segunda ciudad. Increciendo siempre. Y la realidad es que los Estados Unidos, de una u otra forma, tienen una incidencia en la República Dominicana. También los Estados Unidos es el principal socio comercial de este país. Esa es una realidad. Y es el país del cual la República Dominicana, desde el punto de vista de lo que son las asistencias técnicas, recibe más ayuda. Es decir, hay una vinculación entre ese país y la República Dominicana. También la cantidad de dominicanos que estudian en los Estados Unidos, no te puedes imaginar, en las universidades, en las mejores universidades. Y no hay duda de que, como tú dices, hay una influencia muy marcada, que se refleja en ese tipo de eventos, digámoslo así, pero también inclusive hasta en la forma de hacer negocio, en la forma de vestir. Por ejemplo, nosotros tenemos el cable norteamericano, que de una u otra forma es lo que la gente ve, es decir, es una presencia muy fuerte, que no hay duda de que influye en nosotros. Incluso los idiomas, en términos idiomáticos, aquí en este momento hay muchas personas, jóvenes, que desde niños ya están hablando inglés y se están usualmente familiarizando con esta cultura y obviamente tenemos mucha influencia. Yo sí le digo a la gente que va a comprar el día los Viernes Negros, que traten siempre de ver de que, que lo que le están vendiendo tiene su garantía. Así es. Y que la etiqueta, y que lo que le dan es exactamente el recibo para esa mercancía. Porque también, donde quiera se juecen habas, hay muchos negocios que no son tan honestos en ese aspecto. Y a veces ellos, por ejemplo, hubo una tienda en el día de hoy que cuando empezó, todos
los láseres que chequean los presos estaban todos dañados, fuera de servicio. La gente no sabía entonces qué costaba antes y qué cuesta ahora. Claro. Entonces hay una confusión. En ese sentido, parece que hay un esfuerzo del gobierno para que no haya ningún tipo de publicidad engañosa y de etiquetas engañosas. Mire, a propósito de los Estados Unidos, el representante en la República Dominicana de la embajada, no tenemos un embajador todavía, pero claro, un claro, representante, el encargado de negocios. El encargado de la embajada ha hecho unos pronunciamientos que tienen que ver con el tema de la corrupción y la impunidad. Y esto ha encontrado la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que le ha ripostado diciendo que la República Dominicana tiene más leyes anticorrupción que la mayoría de los países, prácticamente diciéndolo a Estados Unidos, incluyéndolo a ellos. Eso de la presencia de las leyes anticorrupción como las hay, la antilavado de activos, las cuentas únicas del Estado, una serie de herramientas que se han ido implementando, no han sido lo suficiente como para frenar ese flagelo que hoy corroe el aparato burocrático administrativo del Estado y que eso alcanza también a las empresas privadas y a los ciudadanos en sentido general. ¿Qué explicación pudiera uno tener de este tipo de fenómenos y este carceo entre una instancia tan importante como la Cámara de Diputados y la representación de los Estados Unidos? Mira, yo creo que ambos tienen la razón. Por ejemplo, es verdad lo que dice Rubén Maldonado. Nosotros, desde el punto de vista de lo que son leyes que pueden contribuir a transparentar la administración, yo creo que tenemos muchas leyes, más que cualquier país en el mundo. El problema es que muchas de ellas no se aplican, número uno. Y yo entiendo a los Estados Unidos cuando hacen ese tipo de planteamiento. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando tú hablas de corrupción, cuando tú hablas, por ejemplo, de violencia, cuando tú hablas de competitividad, que fue de los temas que él tocó, esos son temas globalizados. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de la corrupción, ya la corrupción no se limita a la que se comete en un Estado, es transnacional. Lo mismo pasa con el crimen organizado. Y nosotros, vuelvo y te reitero, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. A mí eso no me molesta. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Es verdad que tenemos muchas leyes. El problema es que cuando tú te vas, por ejemplo, a la ley de declaración jurada de bienes, eso establece un régimen de sanciones que es de naturaleza administrativa. Por el hecho de que tú no hagas tu declaración, no tiene una sanción penal. Solamente que la ley te refiere inclusive a la ley de función pública y tú a lo que eventualmente te pueden, digamos que, sancionar es a suspensión, destitución, pero tampoco tú conoces a nadie que lo hayan destituido por no haber hecho la declaración. Pero cuando tú te vas, por ejemplo, a la ley de compras y contrataciones, que eso es una verdadera trampa, esa ley yo la conozco de cabo a rabo. Esa ley es una ley que permite que las licitaciones se condicionen. Imagínate tú cuando los miembros de las comisiones de licitación son el que dirige la institución y sus subalternos. Eso para empezar. Esos son los miembros de las comisiones de licitación. ¿Y las comisiones de veeduría que están? Sí, las comisiones de veeduría han venido haciendo aportes, pero son aportes desde el punto de vista de cómo se conducen algunos procedimientos. Pero la ley de compras y contrataciones no contempla sanción penal. Todo lo que fue el régimen de sanciones, el régimen de nulidades. Acuérdate que la ley de compras y contrataciones se aprobó por una exigencia del DERECAFTA, en donde nosotros, habiendo firmado el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, una de las condiciones era que nosotros tuviéramos una ley de compras y contrataciones. Pero ¿qué pasó? Que nosotros aprobamos la ley de compras y contrataciones y al otro mes se modificó. Y por ejemplo, todo lo que era el régimen de nulidades, para que tú tengas una idea, que la ley contemplaba que de oficio tú podías anular una licitación si se podía comprobar que hubo algún tipo de maniobra. Eso lo quitaron. Todo lo que eran las sanciones penales la quitaron. Y ya el que violenta esa legislación, a lo que esté expuesto es a que lo destituyan. Y ya eventualmente si te someten a la justicia sería ya por otro delito
y no por haber violado esa legislación. Por ejemplo, esa discusión que hay ahora pública, que, bueno, mantiene un poco tensa una parte de la población, que tiene que ver con la compra de los escáneres en la Junta Central Electoral. ¿Ese pudiera decirse entonces a partir de ahí que pudiera no haber ningún tipo de acción penal en contra de ninguna de las personas que se involucraron? Si la Cámara de Cuentas, a través de lo que es la auditoría que anunció que está realizando, no detecta que hubo irregularidades en todo lo que fue el proceso de licitación, ahí evidentemente que no hay nada, absolutamente nada que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo en eso? Independientemente de si hubo algún tipo de inconveniente en la licitación. El problema que yo veo en eso es que ya pasaríamos a otro abordaje, es que eso no funcionó. Entonces, habría entonces que ver cuál fue la responsabilidad. Es otro tipo de responsabilidad entonces, que habría que evaluar respecto a, eso no funcionó, esa es la realidad. Cuando yo fui observador, y yo creo que tú también, en todo lo que fue el proceso electoral, cuando uno iba a los colegios electorales, por lo menos a los que yo fui, eso no funcionó, por la razón que tú quieras. Bueno, por eso se tiene que averiguar, ¿por qué fue que eso no funcionó? O sea, ¿cuáles fueron las razones? Si fue que los equipos no eran los adecuados. Por eso es otra cosa. Por eso es que yo creo que muchas veces uno, antes de inclusive hacer un juicio respecto a lo que fue un determinado proceso, yo creo que uno debe de esperar que concluyan las investigaciones de determinadas instancias para uno real y efectivamente uno decir, mira. Pues yo recuerdo algunos datos, doctor. La renuncia masiva de los técnicos y la llegada tardía de los equipos. No quiero justificar nada, Sí, pero a propósito de la aplicación del uso de la herramienta como tecnología de punta, de última generación, pero recuerdo ahora, extraigo, que recuerdo que eso ocurrió. Y la persona que hace la denuncia, que la deja colar sin el conocimiento del Pleno originalmente, una persona que había renunciado o había sido destituido por el anterior incumbente, como que da la sensación de que en este caso hay algunos niveles de inquina. Se habla también de gente que estaba interesado en que esos equipos llegaran por su vía y que tienen mucha fuerza y mucho poder. Uno no sabe, hay que remitirse definitivamente a la investigación. No, y además, por ejemplo, eso que se ha dicho de ese funcionario, ¿verdad? Que habiendo sido destituido en la administración anterior, parecería que fue la responsable del equipo que elaboró el informe. Eso habrá también que determinarlo, o sea, porque parecería que aquí hay un responsable de algo que las investigaciones tendrán que determinar. Porque si no es verdad lo que se está diciendo con relación al contenido de ese informe, se tendrá entonces también que establecer las responsabilidades. Claro. Eso es una realidad. Claro. Y aquí tenemos que hablar con mucha franqueza. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Ahora, la pieza clave aquí, vuelvo y se lo reitero a ustedes, es la Cámara de Cuentas. Si la Cámara de Cuentas determinó que hubo o no hubo, entonces... Pero es que la Cámara de Cuentas ha determinado que hubo en muchos casos y no ha habido nada. No, la Cámara de Cuentas ha dicho en otros casos que ha enviado cientos de expedientes. Y es verdad. Y que estos expedientes han sido archivados por la Procuraduría General de la República y no se le da curso. Entonces, de eso que se queja el embajador. Entonces, se nota que no hay un no es que no tenemos leyes. No hay un espíritu real que combate el flagelo de la corrupción. Entonces, doctor, mire... perdón, eso es lo que, no que se queja, eso es lo que observa el embajador. Porque aquí el problema no es, vuelvo y te reitero, oye, es verdad que la corrupción existe en todos los países del mundo, pero no me la justifique, que es un mal que ha sido imposible eliminar. El problema de nosotros son los niveles de impunidad que en la República Dominicana han existido. Por eso mismo, tú lo decías, son cientos de auditorías. Por ejemplo, si tú te lees los informes de la Cámara de Cuentas, que les remite al Congreso de la República, porque para que los televidentes entiendan, hay uno que administra y hay otro que controla al administrador. El Ejecutivo es el que administra.
lo que el Congreso aprueba. ¿Qué es lo que el Ejecutivo administra? Un presupuesto que lo aprueba aquí en el Congreso. Por eso es que tú ves que el Congreso inclusive aprueba cuáles van a ser las fuentes que va a sustentar el presupuesto. Aprueba los préstamos y aprueba todo lo que tiene que ver con la parte impositiva, que es la vía a través del cual el Estado recauda los impuestos. Por eso es que esa es una atribución del Congreso. Pero es una atribución del Congreso porque es ella la que tiene entonces que controlar al administrador. Pero David, da la impresión de ¿Usted está entendiendo la lógica de Sí, totalmente. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? El brazo armado del Congreso es la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Pero Cuentas. la Cámara de Cuentas entonces parece que adolece de la fuerza legal para producir directamente los sometimientos. Es que quien Porque hace el hace la sometimiento investigación. es el Ministerio Público. O sea, si el Ministerio Público, que es el que representa el pueblo, el bienestar y todo lo que nos pertenece a nosotros, si este Ministerio Público no acciona, todo se queda en nada. O sea, todo lo que hace la Cámara de Cuentas se queda hecho. ¿Sí? Por eso fue que una vez se dijo que se podía construir otra República Dominicana con respecto a los niveles de corrupción que había y de impunidad que está habiendo en el país. Pero, doctor. No, pero Rubén ha dicho una cosa interesante, te voy a decir por qué. Yo fui consultor jurídico del Congreso por 2 años y a mí me tocó el tema de la ley de la Cámara de Cuentas, que yo creo que yo me la sé esa ley. Esa ley tiene, le da atribuciones a la Cámara de Cuentas. Lo que pasa es que la Cámara de Cuentas nunca ha hecho uso de esa atribución. La Cámara de Cuentas solamente se ha limitado a remitir su informe al Congreso, que nunca ha hecho nada con eso, y al Ministerio Público cuando entiende que han habido algún hecho pecaminoso. Responsabilidad penal de Sí. alguien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una disposición de esa ley, y en eso trabajamos Olivo Rodríguez Huerta y yo, que le da competencia a la Cámara de Cuentas para emitir autos contra funcionarios que, habiéndosele detectado irregularidades, embargarle conservatoriamente sus bienes. Lo que pasa es que de esa atribución ella nunca ha hecho. Pero no da, ejer- da no la ejercido. impresión que la selección de estos señores jueces por los órganos políticos Claro. da la impresión de que necesariamente aquí habrá de tener que producirse algún tipo de modificación a la Constitución de la República para permitir niveles de independencia. Luis Abinader acaba de plantear, por ejemplo, el tema de que el Procurador General de la República no sea una persona que dependa directamente del Poder Ejecutivo. Pero Yo no estoy de acuerdo con Luis. ¿Está de acuerdo? No estoy de acuerdo con Luis. Pero Pero los es que jueces de la Cámara... Lo que hay que crear un mecanismo Nosotros para blindar al procurador. Nosotros sostuvimos una conversación fuera de cámara, hablando de Estados Unidos y cómo este país, al momento de designar un funcionario, este funcionario comienza a desempeñar sus funciones sin importar la parte política, hablando de la Suprema Corte de Justicia. El doctor dijo, lo que pasa es que allá se nombran personas con nivel, con un nivel que le permite, ese nivel le permite a ellos accionar a favor de la colectividad. Pero es que hay una realidad. Entonces, aquí no hay ese nivel. No, entonces. y hay otra cosa. El problema es que allá la lógica de lo que es el Estado norteamericano rompe con la lógica nuestra. Por ejemplo, aquí los funcionarios no entienden que por ley ellos tienen una serie de atribuciones, pero también de responsabilidades. La parte que tiene que ver con las responsabilidades que ellos tienen que asumir respecto a los ministerios o al cargo que ellos ocupan, eso aquí no hay cultura de eso. En los Estados Unidos, si tú te equivocas en cuanto a lo que es tu atribución, por ejemplo, el procurador general, es que si él no ejerce su atribución, no es el presidente que lo va a quitar. Lo de tú estás en el Congreso, que es el que controla al administrador. Entonces, aquí nosotros tenemos que cada vez que una persona se nombra, se creen que son los esclavos del que lo nombró. Y usted tiene que entender que usted lo nombran, no es para cuidarse del presidente, es para usted cuidarse usted, frente a la colectividad. Entonces, eso ha faltado aquí en este país. Entonces, la gente se siente comprometida con el presidente. No, pero espérate. Agradecida. Pero es que uno tiene que ser, mire, en una posición pública malagradecido.
para uno no salir mal. Bueno, Y entonces el caso del procurador, como tú decías, yo apuesto a que el procurador lo sea nombrado el presidente, yo no tengo problema con eso. Ahora, que tú me lo nombres por un periodo que tú no me lo puedas quitar. Y que él se siente entonces... Mediante eterna sería, doctor. No, 4 años, no hay problema. 4 años, ahora tú no me lo puedes destituir. Y que sea una terna que se le presente al Congreso. Y que sea el Congreso, tú dirás, pero el del PLD, bueno, pero vamos a crear una terna, no hay problema. Porque algún día, ¿verdad? Iremos creando la conciencia. Y que el Congreso lo blinde. Pero Mire, tú no me lo vas a poder quitar. mire, doctor, tenemos que irnos a una pausa y regresar con los deportes para otra vez volver a compartir con usted otros temas importantes de interés de la sociedad. Pausa. Muy buenos días tengan todos, estamos ya en las deportivas, acá en su prestigioso espacio Foro de Opinión, haciendo un recuento de lo que ha pasado en la semana concerniente al maravilloso mundo de los deportes. Vamos a entrar rápidamente con el béisbol de Grandes Ligas, que a medida de que pasan los días en la temporada muerta se está calentando y ya hay un total de 149 jugadores ya que están en la agencia libre, y no hay duda de que hay 10 de que son los 10 de más connotación, y el más codiciado es J.D. Martínez, que terminó la temporada con el equipo de los Deep Bay Arizona, ayudó bastante a Arizona, de hecho lo llevó a los playoffs. Está entonces el asiático Yu Darvish, que no le fue bien con el equipo de los Dodgers, tiene un salario muy alto y es posible de que él se salga de ese salario para irse a la agencia libre. El otro asiático es Masahiro Tanaka, que estuvo a la altura con el conjunto de los Yankees, es de buena noticia. Es posible que los Yankees ellos vuelvan a pactar con él para la próxima temporada. Ya entrando acá, se celebró esta semana la rueda de prensa del 10º clásico de golf de celebridades que siempre hace David Américo Ortiz. Esta vez se estará escenificando en casa de campo, contrario a los 9 años anteriores que se había escenificado en Punta Cana, en Cap Cana. Grandes personalidades, jugadores de renombre dominicanos como Alex Rodríguez, Hanley Ramírez, Manny Ramírez y el mismo Vladimir Guerrero estarán presentes en ese torneo para una justa, una bonita causa. Siempre se hace y por encima de los $200,000 deja de beneficio, y ya se han operado unos 600 niños con problemas del corazón, niños de escasos recursos, personalidades ya de connotación estadounidense, como es el caso de Dexter Fowler, el mismo Josh Donaldson, Tim Wakefield y Dustin Pedroian estarán por acá en el país, en ese bonito gesto que siempre hace David Ortiz, ya en esta ocasión, en su 10ª edición del Clásico de Celebridades, así que le deseamos lo mejor de lo mejor a David Ortiz, un ser humano, un tremendo caballero, fue un tremendo pelotero y fuera del terreno del juego fue excelente. Entrando ya al baloncesto de la NBA, señores, se cortó la racha del equipo de Boston Celtics. Ellos habían ganado 18 en el 1972 y se le cruzó en el camino en el American Airlines Arena esta semana el equipo del Heat de Miami y le cortó la racha. Buscaba Boston ganar 17 partidos al hilo, solamente se quedaron cortos en 16. Luego de los 2 que habían perdido, ellos ganaron 16 al hilo y estaban buscando empatar un récord, su propio récord en el 2004 cuando habían ganado 18 encuentros. Así que no deja de ser el mejor récord, 16-2 es el equipo, tiene el equipo de Boston Celtics. Y aunque usted no lo crea, el equipo dado como favorito, el equipo de LeBron James, está en un 4º puesto. Así que esa es la situación. Entrando ya rápidamente en la pelota nuestra, se está calentando. Ya esta semana siguen parando jugadores prospectos. Ya el primer pick del equipo de los Leones del Escogido, Vladimir Guerrero Jr., ya Toronto le dijo no más. Así que Vladimir no va más. El equipo de la organización de Toronto lo paró. Y entonces ya para concluir, anoche se hizo un bonito gesto, un homenaje bien merecido que se le hizo a Vladimir Guerrero padre,
allá en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Vladimir, que estuvo en 3 temporadas con el conjunto oriental, se convirtió en un jugador que ya estará en segunda boleta, en el segundo intento para el Salón de la Fama de Cooperstown. Vladimir Guerrero se convertiría en el primer jugador criollo en vestir la franela de las Estrellas de Oriente y ser exaltado al Salón de la Fama de los Inmortales allá en Cooperstown. Así que buen gesto del equipo de las Estrellas Orientales con homenajear a un grande como lo fue Vladimir Guerrero Jr. Con estas informaciones concluye la sección de deportes. Nos estaremos reencontrando el próximo sábado en una edición más de las deportivas de Foro de Opinión. Hasta entonces. Continuamos con su espacio Foro de Opinión, como tenemos con nosotros aquí a Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente de Finjus, tocando algunos temas importantes. Yo quisiera, doctor, hablar sobre una ley que ha estado manoseándose en todos los periodos que ha habido en los últimos años. Esa ley. Doctor, me refiero a la ley de partidos y agrupamientos políticos. Ahora mismo, por ejemplo, los líderes de los principales partidos, llámese PRM, PLD, en el caso de Hipólito Mejía, la quiere abierta, Luis Abinader la quiere cerrada, en el partido de gobierno, Danilo Medina parece, ¿verdad?, que la quiere abierta, y el doctor Fernández cerrada. Entonces, el comité político del PLD parece que está supeditado al comité político porque tiene mayoría en el Congreso y ellos pudieran pasar la ley como le dé la gana al PLD. En ese sentido, ellos están buscando opinión de distintos juristas constitucionalistas para ver si es constitucional o no, para que sea abierta. Entonces yo quisiera que usted nos dé a nosotros, ¿verdad?, la opinión que usted tiene con respecto a eso. Y si usted cree que la ley se aprobaría, que no se quede engavetada como siempre. Yo tengo una actitud. Lleva 14 años. Que creo que eso va a ser, que casi, no se va a aprobar. Casi mayor de edad. Bueno, sería un error en esta ocasión que no se apruebe. Porque el sistema de partido no aguanta más. Es un sector que ha vivido de su cuenta. O sea, mientras nosotros estamos en las actividades que hacemos, regulados por múltiples legislaciones, sucede que el sistema político no ha habido forma de que se regule, no ha habido forma. Esa gente anda de su cuenta. Por eso que tú ves que no ha habido ningún tipo de sistema de consecuencia en todo lo que ha sido el ejercicio de la política en la República Dominicana. Pero ¿qué pasa? Eso ha traído como consecuencia de que el sistema político se está diluyendo. Esa es la realidad. Y los políticos, yo lo he dicho, tienen que entender que ellos son importantes. Inclusive el sector empresarial, que está muy preocupado, porque sabe que si el sistema político se descalabra, nos va a llevar de encuentro a todos. Y cuando digo a todos, es a todos. Porque entre otras cosas, ese es un sistema que lo ha invadido todo. Aquí yo creo que para tú hacer algo, e inclusive hasta ser alguien, si esto sigue como va, te va a tener que inscribir un partido. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? A lo inevitable se le da la bienvenida. Y ese es un sistema que no resiste más. Y ellos lo saben ya. Por ejemplo, el PLD, que es el partido de gobierno, no resiste un proceso interno sin que se apruebe una legislación de esa naturaleza. No lo va a resistir. Porque aunque tú no lo creas, probablemente, aunque esté en el poder, es el partido que está en la situación más difícil por los niveles de sectarismo, digámoslo así, que se están dando a lo interno de esa organización. Tú me hablabas de la bendita primaria. Lo primero es que una ley no le puede trazar a un partido político cuál es la modalidad. Oye, ¿por dónde yo me voy? No puede trazarle a un partido político cuál va a ser la forma en que ese partido va a elegir a las personas que van a representar al partido en una elección. Tú puedes regular ciertas cosas, pero no imponerle a un partido. Mira, ustedes van como mecanismo para elegir a sus candidatos.
ustedes van a hacerlo mediante primarias internas o primarias externas. Eso no lo puede hacer una ley. Eso es lo primero. Lo segundo es porque eso es una reserva de los partidos políticos. Los partidos tienen sí que garantizar en lo que son sus procesos internos la democracia. Pero un partido puede perfectamente hacer una asamblea, hacer una convención, hacer una primaria interna. Una encuesta. Eso lo decide el partido, porque a fin de cuentas son los miembros del partido los que tienen por el derecho a la asociación, que es lo que caracteriza a una organización política. Son los que tienen el derecho de decidir eso. Doctor, Ahora, el asunto es que pudiera entonces haber una violación constitucional, porque ven acá, si yo tengo el derecho de elegir, tengo el mismo derecho para que me elijan a mí. Entonces, si estoy en un partido político y ese partido, siendo yo miembro y que quiera optar por una posición, el partido me impone a mí a alguien sin irse a una convención o por una encuesta cuestionada, entonces yo como miembro de ese partido tengo todo el derecho de reclamar el deseo mío de competir por la posición. Entonces, recuerde que cuando vino la división aquí de las elecciones congresuales y municipales con las presidenciales, se hizo con el espíritu de que no haya arrastre y que las comunidades escogieran lo mejor de lo mejor. De manera que una persona que se llame Juan Pérez, que vive en una comunidad X, pudiera ella participar en un partido porque es una persona altruista, porque es una persona trabajadora, porque es una persona seria, porque es una persona que vale la pena, un vecino ejemplar. Entonces la gente dice, bueno, es que la mejor persona para dirigir el distrito es fulano, Juan Pérez. Pero resulta que no es del partido, o sea, el partido no tiene ningún tipo de acción política partidaria activa y no representa los intereses del partido, sino de la comunidad. Al ser así, entonces el partido impone a una persona que lo que va entonces a beneficiar al partido y a sí mismo, pero perjudicando a su comunidad. Es que no lo puede imponer. Tú lo que tienes es, oye bien, el hecho de que tú definas una modalidad para tú dirigir un proceso interno, al interno de un partido político, no es lo que te garantiza si hay democracia o no interno al interno del partido. Son las reglas del juego lo que te lo van a garantizar, que es lo que ha faltado en la República Dominicana. Por ejemplo, el hecho de que un partido, la modalidad sea primarias abiertas, por ejemplo, eso no te garantiza que inclusive sean democráticas ese proceso. Y te voy a decir por qué. Porque no hay una cosa que se preste más a manipular un proceso que unas primarias abiertas. Porque es que tú diseñar como primaria abierta la modalidad para tú elegir a quien te va a representar, eso no garantiza, sobre todo por el modelo político que se ha instalado en la República Dominicana. Porque tú sabes quién es el único que gana en una primaria abierta. El que tiene el dinero. ¿Por qué? Porque tú puedes manipular un proceso. ¿Con quiénes? Con quienes no pertenecen al partido, mandándolo a votar. Esa es una realidad. Pero, doctor, y eso ha pasado aquí ya en este país. Doctor, hay algún... Pero no es la modalidad lo que te va a garantizar, son las reglas que tú, en la ley. Acuérdate que en la Constitución los partidos se fundamentaron sobre la base de el respeto a la democracia interna, cosa que no se ha cumplido en ningún partido, y todo lo que tiene que ver con la transparencia, que tampoco eso hay en ningún partido. Y las reservas, por ejemplo, de tanto por ciento para la dirección del partido de estos cargos. Pero eso existe en todos los países del mundo, las reservas, que generalmente no deben de ser más de un 15 o un 20%. Eso existe. Doctor, pero hay O sea, no sería una novedad. hay algunos... Lo que si tú tienes que garantizar ese 80% que es de elección libre, oye, que se respeten las reglas del juego. ¿Tú viste lo que pasó en el PLD? Digo en el PLD porque fue en donde la situación se dio de una manera más visible. Gente joven que invirtió millones de pesos en candidatura, 2 meses antes le dijeron que no, que el partido, ahí sí fue que la reserva ahí fue el 100% a favor del partido. Doctor, pero del PRM, Y ahí doctor, el PRM se hizo una colecta, o sea, los candidatos a posiciones distintas pagaron una cuota. Entonces, una vez pagada, recibida, y ellos precandidatos para competir, Así es. el PRM decidió por dedo o supuestamente por a una encuesta. Entonces, esa cantidad de dinero que fue inmensa, Claro. el PRM se quedó con ella, en Claro. detrimento de la economía de esos
precandidatos que se sentían que habían hecho algo por su No, pero comunidad espérate, y que podía competir. Pero hay otro tema. Entonces, ese tema se quedó, No, dinero pero- se quedó el PRM con ellos, por un montón de dinero. Claro, pero fíjate, por eso que te digo que andan de su cuenta. Sí, El no haber reglas permite que pasen esas cosas. Por ejemplo, algo más complicado. Gente que nunca había estado ligado a la política aportó millones de pesos para que se le reservara una candidatura que no era para promoverlo a él, sino para que el partido entonces contaran con fondos para entonces hacer su campaña. O sea, eso es peor todavía. Peor. ¿Qué ha traído Vendieron, eso? en otra palabra, vendieron La Tú me das candidatura. tanto, tú eres candidato a tal Sí, cosa. sí, sí, está reserva. Y eso lo sabemos que pasó. Ya. Eso sabemos que pasó. Pero hay dos figuras que yo quisiera que Porque no hay nosotros regla. pudiéramos compartir. Cuando falten 4 minutos, por favor que me hagan saber, porque hay Mira, un tema que yo no quiero que se me escape. Con Hay dos figuras que yo quisiera hacerla notar aquí. Por ejemplo, doctor, la resistencia de la clase política a ceder las posiciones que tienen y a no someterse. Y segundo, el tema de los partidos de único dueño. Eso es lo llamado emergente. Porque usted puede ver que en un momento determinado usted tiene al PLD muchos años a Lionel. Y ahí no se ha hecho un proceso interno hace años. Y Balaguer tuvo hasta que se murió. Balaguer hasta se murió. En el PRM todavía tenemos a Andrés, no ha surgido otro. Posiblemente en febrero Y en el surja uno PD nuevo. y en el Ya Partido Ramón Reformista Alburquerque tenemos dijo, aquí dijo que hay acuerdo de aposento para dejárselo todo. Entonces, esa resistencia de la cúpula partidaria y los partidos de único dueño, son los partidos de emergencia, son dueños. Hay un partido de un amigo mío, yo lo quiero muchísimo, que él lo denomina con su nombre y dice el partido de Luis el Gallo. Sí, claro. Eso es de él. Y es verdad que es de él. Pero es el más sincero para mí de todos, porque él dice, claro, eso es mío. Y él dice que él es clientelista, Que porque esa es su bueno, forma de ver la vida. Por lo menos es honesto. Pero es que ahí, tú diste en el clavo. ¿Tú sabes por qué es que la ley de partido no se ha aprobado? No es de que por primaria abierta ni primaria, todo eso no es verdad. Es porque una ley de partido político establece la alternabilidad en las posiciones a lo interno del partido. Por ejemplo, tú no podrás reelegirte más que una sola vez. Leonel Reinaldo, dime tú. Pero oye, desde que yo nací, el presidente Fernández es mi pero- amigo, es mi profesor, fue mi profesor. Y Reinaldo también, pero Reinaldo parecería que va a ser sempiterno ahí. Entonces, por eso es que esa ley no se ha aprobado. Quedan 2 minutos, doctor. y yo No es por otra cosa. Quedan 2 minutos. Y yo quisiera, doctor, su parecer con respecto al acto que se hizo en el altar de la patria con ciudadanos haitianos. Ahí montaron un atabal y un culto en la Puerta del Conde. A ver su parecer con respecto a eso, con respecto Mira, al tema haitiano. Para mí ahí se cometieron varias cosas. A mí me gusta ver las cosas, analizar los temas desde el punto de vista holístico. Mira, no fue prudente, número uno. Pero tampoco fue prudente quienes fueron, a mi juicio, A confrontarlo. a confrontarlo. Y tampoco fue prudente unas declaraciones de un juez del Tribunal Constitucional. Porque eventualmente tú dirás, bueno, pero es que él es miembro del Instituto Duartiano. Sí, el problema es que eventualmente él puede en el futuro conocer temas relacionados con esa situación. Y cuando usted es juez, usted se tiene que callar. Contaminarlo. Se Usted se tiene que callar la boca. Lo inhiben, hay que inhibirlo. O sea, yo te voy a decir una cosa. Yo no pudiese ser jamás en mi vida juez de nada. Porque mi temperamento no va con eso. Yo no me puedo callar. Entonces, hay quienes han querido someterse a ese martirio, pero yo no tengo esa vocación. Entonces, hay que tener cuidado. Para mí no fue prudente en ningún sentido. Esa Bueno, es la realidad. Yo esta mañana me siento muy contento con la presencia suya en el programa. Pero No, antes Rubén, de verdad, concluir, yo agradezco. Para mí ha sido un lujo estar. Sobre todo porque este es un programa que yo veo, y te lo he dicho que lo veo. Ya. Inclusive te lo he comentado. Recordarle al doctor y a todos Ahí- ustedes ahí- que nosotros ahí- estamos en Contigo a Diario, ¿verdad? Nos pueden conseguir en todas las redes sociales. Así que este programa no solamente Hay un dato, sale por aquí, hay sino un que lo dato van que a yo- ver durante toda la semana. Exacto. La gente de Estados Unidos, de Europa, todos los que nos siguen a través de para Contigo mí, a Diario. para mí todo lo que se trata de educación es fundamental. Y yo quiero felicitar al Ministerio
de Educación, que este fin de semana ha terminado de hacer la evaluación de desempeño. Pero además la decisión del Consejo de Educación la de resolución. seleccionar por currículo los directores de distrito y los directores regionales también. Mi Rubén, la felicitación. meritocracia se llama eso. Ojalá que así se cumpla. Señores, por nuestra parte hemos concluido en el día de hoy. Invitarlo para que el sábado, cuando sean las 8 de la mañana, estén en sintonía con nosotros en Radio América. También seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Foro de Opinión. Continúen con la programación de Radio América. Muchísimas gracias, doctor, por participar con nosotros. Gracias a ustedes.